Me despierto con el sonido del mar filtrándose por la ventana entreabierta. Desde la oficina, en el corazón de Barcelona, la brisa lleva ese aroma salado que mezcla con el café recién hecho en la máquina de la esquina. Es nuestro rincón, nuestro refugio. Las paredes de cristal reflejan el sol de la mañana, y más allá, el Mediterráneo brilla como una promesa. Aquí, entre risas y sueños, nació nuestro proyecto. Éramos 5, Clara, con su risa que llenaba cualquier silencio, Mark, siempre con un cuaderno lleno de garabatos brillantes, Laia, la que convertía ideas locas en planes reales, Paul, el que nunca dejaba de cuestionar, pero siempre sumaba, y yo, el que soñaba demasiado grande. Nos conocimos en la universidad, entre noches de estudio y vermuts en la Barceloneta. Ahora, años después, estábamos aquí, en esta oficina que alquilamos con ahorros y fe, construyendo algo juntos. El proyecto era una plataforma digital para conectar artistas locales con patrocinadores internacionales. No era solo una idea, era nuestra forma de dejar una marca, de devolverle a Cataluña su brillo cultural. Cada uno aportaba algo, yo diseñaba la visión, Clara manejaba las redes, Mark creaba los prototipos, Laia negociaba con los contactos, y Paul analizaba los números. Las noches se nos iban entre tormentas de ideas, pizzas frías y playlists de sopa de cabra. Esto va a ser enorme, decía Clara, alzando su taza de café como si fuera un trofeo. La oficina era nuestro caos organizado. Había tableros llenos de posits de colores, cables enredados en el suelo y una planta que Laia insistía en regar aunque ya estaba medio muerta. Desde mi escritorio veía el puerto y los yates meciéndose suavemente. A veces me perdía en ese paisaje, imaginando el día en que presentaríamos el proyecto a los patrocinadores. Va a ser nuestro momento, les decía, y todos asentían, con los ojos brillando. Aquella mañana, mientras el café llenaba el aire, Mark estaba dibujando algo en su tableta, Laia hablaba por teléfono en un catalán rapidísimo, y Paul revisaba un Excel con esa concentración que lo hacía parecer un monje. Clara entró con una bandeja de croissants, diciendo que necesitábamos energía de campeones. Nos reímos, y por un momento, todo era perfecto. Éramos un equipo, una familia. Creía que nada podía romper eso. Pero, mirando atrás, quizás ya había señales. Una pausa demasiado larga cuando mencioné la reunión con los patrocinadores. Una mirada de Clara que no supe leer. Un comentario de Paul, medio en broma, sobre no volar demasiado alto. Los ignoré, porque éramos amigos, porque confiaba en ellos. Este proyecto era nuestro sueño colectivo, y yo estaba seguro de que lo haríamos realidad juntos. Me equivocaba. El sol ya estaba alto, bañando la oficina con una luz que hacía brillar los cristales. El mar, allá afuera, seguía su ritmo eterno, pero dentro, algo había cambiado. No sabría decir exactamente cuándo lo noté, pero las risas de ayer parecían lejanas. El aroma del café seguía ahí, pero ya no unía, era solo un olor más, mezclado con el zumbido del aire acondicionado. Estábamos reunidos en la mesa central, rodeados de posits y tazas vacías. Yo hablaba de la reunión con los patrocinadores, programada en 2 semanas. Si todo sale bien, esto despega de verdad, dije, mostrando un esquema en mi portátil. Esperaba entusiasmo, un choque de manos, algo. Pero Clara miró su teléfono, como si un mensaje invisible fuera más importante. Mark garabateaba en su cuaderno, sin levantar la vista. Laia asintió, pero su sonrisa era tensa, como si le costara mantenerla. Paul, siempre directo, solo dijo, ya veremos. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire se hubiera espesado. Intenté ignorarlo. Vamos, chicos, esto es nuestro, dije, forzando una risa. Clara alzó la vista, pero sus ojos se deslizaron hacia un lado, esquivándome. Mark murmuró algo sobre mucho trabajo y se levantó a por más café. Laia jugueteaba con un boli, y Paul se quedó mirando la ventana, como si el puerto tuviera todas las respuestas. Esa tarde, envié un mensaje al grupo de WhatsApp. ¿Ideas para la presentación? Necesitamos brillar. Lo marqué con un emoji de fuego, esperando que encendiera algo. Pasaron las horas. Nada.
Ni uno que, ni un meme, ni una de las bromas tontas de Clara. La pantalla de mi teléfono se quedó fría, el mensaje ahí, ignorado, como un grito en el vacío. Me quedé en la oficina hasta tarde, solo. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el mar de naranja. Revisé el esquema otra vez, pero mi mente estaba en ellos. ¿Era yo? ¿Había dicho algo malo? Repasé nuestras charlas, las noches en la Rambla, los planes que hicimos entre cervezas. Éramos amigos, maldita sea. Habíamos jurado que este proyecto sería nuestro legado. Pero esas miradas esquivas, ese silencio, no eran casuales. Algo se cosía, algo que no me estaban contando. Apagué el ordenador y me quedé mirando la oficina vacía. Los posits en el tablero parecían burlarse de mí, con nuestras ideas garabateadas en tinta de colores. El sueño colectivo seguía vivo en mi cabeza, pero por primera vez sentí una grieta. No sabía qué era, pero dolía como una traición. Era medianoche. La oficina estaba en penumbra, iluminada solo por el resplandor azulado de mi portátil. Afuera, el mar susurraba contra el puerto, pero yo apenas lo oía. Mis ojos estaban fijos en la pantalla, mi corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Lo que había encontrado no era un error, no era un malentendido. Era una puñalada. Todo empezó por casualidad. Clara había dejado su tablet en la mesa de reuniones, desbloqueada. Quise apagarla, pero un mensaje en la pantalla captó mi atención, un grupo de WhatsApp sin mí. El nombre del grupo era Sin Soñador. Mis manos temblaron al abrirlo. No quería creerlo, pero ahí estaba, un hilo interminable de mensajes entre Clara, Mark, Laia y Paul. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de nuestra amistad. Es un iluso, escribió Clara. Cree que él lo controla todo, pero sin nosotros, esto no es nada. Mark respondió con un emoji riéndose. Deberíamos tomar el mando antes de que lo arruine, añadió Laia. Paul fue el peor, hagamos nuestro propio pitch a los patrocinadores. Él no tiene por qué saberlo. Había planes detallados, cómo reescribirían mi presentación, cómo me dejarían fuera, cómo convencerían a los patrocinadores de que yo era prescindible. Cada mensaje era más frío, más calculado. Es por el bien del proyecto, justificó Clara. Él es demasiado idealista. Mi respiración se aceleró. La pantalla brillaba como una verdad cruel, quemándome los ojos. Esto no era solo envidia, era una traición orquestada. Los imaginaba riéndose en sus casas, planeando mientras yo seguía soñando con nuestro futuro juntos. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza, iluso, prescindible, nuestro pitch. Cada una dolía más que la anterior. Cerré la tablet y me quedé en la oscuridad, el silencio de la oficina aplastándome. El olor a café rancio aún flotaba, pero ahora me daba náuseas. Pensé en nuestras noches en la oficina, en los croissants de Clara, en las bromas de Mark, en la manera en que Laia siempre me animaba a seguir. Todo falso. Todo una máscara. Habían estado conspirando a mis espaldas, usando mi sueño para apuñalarme. Me levanté y caminé hacia la ventana. Barcelona dormía, pero las luces del puerto parpadeaban como si supieran mi secreto. Mi reflejo en el cristal era el de alguien roto, pero también furioso. No iba a dejar que me quitaran esto. No después de todo lo que había puesto en el proyecto, noches sin dormir, ahorros gastados, mi corazón entero. Volví al portátil y empecé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada prueba de su traición, guardada. Mi mano temblaba, pero mi mente estaba clara. No iba a confrontarlos, no todavía. Esto requería algo más grande, algo que los dejara sin salida. Mientras el mar seguía su canto lejano, supe que la próxima reunión con los patrocinadores no sería solo una presentación. Sería una guerra. Todo mentira. Saqué mi teléfono y abrí la galería. Fotos de nosotros, en la playa de la Barceloneta, con cervezas y sonrisas, en la fira de Santa Llucia, con bufandas y luces navideñas, en esta misma oficina, brindando con cava el día que firmamos el alquiler. Éramos una familia. O eso creía. Mi respiración se volvió entrecortada,
un nudo apretándome el pecho. ¿Cómo habían llegado a esto? Recordé las noches en que Clara me animaba cuando dudaba de mí mismo, las veces que Mark me enseñó a usar su software de diseño, las charlas con Laia sobre el futuro del arte catalán, los debates con Paul que siempre terminaban en risas. Años de amistad, de secretos compartidos, de promesas. Todo destrozado por envidia. Es un iluso, habían dicho. La palabra resonaba en mi cabeza, cortándome como un cuchillo. Me levanté y caminé hacia la ventana. El mar estaba negro bajo la noche, solo roto por las luces lejanas del puerto. Apoyé la frente contra el cristal frío, intentando calmar el caos en mi mente. Pero no podía. El dolor era demasiado grande, una mezcla de rabia y tristeza que me ahogaba. Pensé en llamarlos, en gritarles, en exigirles una explicación. Pero, ¿para qué? Ya habían elegido su camino. Un sollozo rompió el silencio, y me di cuenta de que era mío. Me cubrí la boca, avergonzado, pero las lágrimas vinieron de todos modos, calientes y rápidas. Me deslicé hasta el suelo, con la espalda contra la pared, y dejé que saliera todo. Lloré por la traición, por los sueños que creí compartidos, por la amistad que ya no existía. Lloré hasta que no quedó nada, solo un vacío frío donde antes había esperanza. Me sequé la cara y miré la oficina una vez más. Las fotos en mi teléfono, las ideas en el tablero, el eco de nuestras risas, todo era un espejismo. Pero en ese vacío, algo nuevo empezó a crecer. No era solo dolor, era determinación. No iba a dejar que me quitaran el proyecto. No iba a dejar que ganaran. Mientras el mar susurraba afuera, supe que no me rendiría. Guardé las capturas de pantalla en mi portátil y cerré la sesión. Esto no había terminado. La oficina estaba en silencio, salvo por el zumbido del portátil. El mar, allá afuera, era solo un murmullo lejano bajo la noche de Barcelona. Había pasado horas revisando las capturas de pantalla del chat, cada palabra de su traición grabada en mi mente. Pero no estaba preparado para lo que encontré después. Fue como caer en un abismo aún más profundo. Estaba organizando mis archivos cuando noté un correo en la bandeja compartida del proyecto, uno que no reconocí. El asunto decía, propuesta actualizada, equipo Art Connect. Mi corazón dio un vuelco. Abrí el mensaje con una mano temblando sobre el ratón. Era de Laia, enviado a los patrocinadores principales, con Clara, Mark y Paul en copia. No había rastro de mi nombre. El archivo adjunto era nuestra presentación, pero reescrita. Mi visión, mis diapositivas, mis palabras, todas manipuladas para hacer parecer que el proyecto era de ellos. Estamos emocionados de liderar esta iniciativa, decía el correo. Liderar. Como si yo nunca hubiera existido. Deslicé el cursor por el hilo de correos. Habían estado en contacto con los patrocinadores durante semanas, enviando actualizaciones, programando reuniones privadas. Cada mensaje era una mentira más, una puñalada más. Hemos refinado la visión original, escribió Mark. Estamos listos para tomar las riendas, añadió Clara. Mi mano temblaba tanto que apenas podía clicar. Esto no era solo un plan, ya lo estaban ejecutando. Habían presentado mi sueño como suyo, borrándome por completo. Me recosté en la silla, con la respiración entrecortada. La oficina, con sus paredes de cristal y vistas al puerto, se sentía como una jaula. El olor a café rancio aún flotaba, un eco de las mañanas que creí compartidas. Pensé en las noches que pasé diseñando cada detalle del proyecto, en las veces que les pedí su opinión, confiando ciegamente. Ellos ya estaban conspirando, riéndose de mí mientras yo soñaba. La verdad era devastadora, no solo querían dejarme fuera, sino que ya lo habían hecho. Los patrocinadores probablemente pensaban que yo era un extra, un iluso que no importaba. Cerré los ojos, pero las palabras de los correos seguían quemándome. Tomar las riendas. Refinar la visión. Cada frase era un robo, un pedazo de mí arrancado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces del puerto titilaban, pero no había consuelo en ellas. Mi dolor se estaba transformando en algo más afilado, más frío.
Guardé los correos en una carpeta, junto con las capturas del chat. Esto no podía quedar así. Mientras el mar susurraba su canto eterno, supe que tenía que actuar. La reunión con los patrocinadores sería mi momento. No solo para salvar el proyecto, sino para hacerles pagar. La oficina estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por el resplandor frío de mi portátil. Afuera, el mar de Barcelona murmuraba bajo un cielo sin estrellas, pero yo no lo escuchaba. Mi mundo se había reducido a clics del ratón y al latido sordo de mi corazón. Cada captura de pantalla, cada correo, era una pieza del rompecabezas que iba a destruirlos. Mi mano temblaba mientras organizaba los archivos. Los mensajes del chat, con sus palabras venenosas, es un iluso, tomar las riendas, estaban guardados en una carpeta etiquetada pruebas. Los correos que Laia había enviado a los patrocinadores, presentando mi proyecto como suyo, estaban ahí también, con fechas y nombres claros. Cada documento era una prueba irrefutable de su traición. No había espacio para excusas. Abrí un programa de presentaciones y comencé a construir un nuevo archivo. No era para el proyecto, no esta vez. Era una exposición de su engaño. Inserté las capturas, los correos, incluso extractos de nuestras reuniones donde yo había liderado cada idea. Cada clic era un paso más hacia la justicia. Mi respiración era pesada, pero mi mente estaba clara. Esto tenía que ser perfecto. Saqué un USB del cajón y lo conecté. Mientras los archivos se transferían, pensé en la reunión con los patrocinadores, en 2 días. Los imaginaba a todos sentados en esa sala elegante de l'Eixample, con sus trajes y sonrisas confiadas. Clara probablemente hablaría primero, con su encanto ensayado. Mark mostraría los prototipos que yo había inspirado. Laia y Paula sentirían, respaldándonos. Pero esta vez, no serían ellos los que brillaran. Yo tenía el control. El USB terminó de copiarse con un pitido. Lo saqué y lo sostuve en mi mano temblorosa. Era pequeño, pero cargaba la verdad, afilada como una espada. Lo guardé en mi bolsillo, sintiendo su peso como una promesa. La oficina, con sus paredes de cristal y vistas al puerto, parecía observarme en silencio. El olor a café rancio aún flotaba, pero ya no me afectaba. Ese lugar, que una vez fue nuestro sueño, ahora era mi campo de batalla. Me acerqué a la ventana. Las luces del puerto parpadeaban, reflejándose en el mar negro. Pensé en los años de amistad, en las risas, en las promesas. Todo reducido a esto, un USB y un plan. No sentía culpa, solo una calma fría. Ellos habían elegido este camino, no yo. Mientras el mar susurraba su canto eterno, revisé mi agenda. La reunión estaba marcada en rojo, como sangre. 2 días. 2 días para afilar mi venganza. Cerré el portátil y apagué la luz. La oficina quedó en oscuridad, pero yo ya no estaba roto. Tenía un propósito. Mientras caminaba hacia la puerta, con el USB en el bolsillo, supe que no solo salvaría mi proyecto. Los haría caer, y lo haría con la misma precisión con la que ellos me traicionaron. La sala de reuniones en el Eixample olía a madera pulida y café caro. Las ventanas daban a una calle llena de vida, pero dentro, el aire era denso, cargado de expectativa. Los patrocinadores, trajeados y serios, ocupaban una larga mesa de cristal. Clara, Mark, Laia y Paul estaban a mi lado, sonriendo con una confianza que pronto se desmoronaría. Yo, con el USB en el bolsillo, sentía mi pulso firme, mi voz lista. Clara comenzó, como esperaba, con su tono encantador. Habló de nuestro proyecto, usando mis palabras como si fueran suyas. Mark proyectó los prototipos, los mismos que yo había soñado. Laia y Paul añadieron datos, números que yo había calculado. Los patrocinadores asentían, impresionados. Pero yo esperaba mi momento, con la calma de quien sabe que tiene el control. Un momento, dije, levantándome. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Conecté el USB al proyector y la pantalla se encendió con un brillo acusador. Antes de continuar, hay algo que deben ver. Mi voz era firme, sin un temblor.
Mostré la primera captura de pantalla, el chat donde me llamaban iluso y planeaban robar el proyecto. Los rostros de mis amigos palidecieron. Clara abrió la boca, pero no salió nada. Mark se hundió en su silla. Laia y Paul intercambiaron miradas de pánico. Pasé a los correos, proyectando cada mensaje donde se atribuían el proyecto, borrándome. Estas son las comunicaciones que enviaron a sus espaldas, dije, mirando a los patrocinadores. Este proyecto es mío. Cada idea, cada diapositiva, cada sueño. Ellos intentaron robarlo. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido del proyector. Los patrocinadores fruncían el ceño, sus expresiones endureciéndose. Clara intentó hablar. No es como parece, balbuceó. Pero los patrocinadores ya no la miraban. Uno de ellos, una mujer de pelo gris, me pidió más detalles. Expliqué cómo diseñé la plataforma, cómo lideré cada paso, cómo confié en ellos. Mi voz no vaciló, aunque por dentro, el dolor de su traición aún quemaba. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. Los patrocinadores se miraron entre sí, y el hombre a la cabeza dijo, esto es inaceptable. Se volvió hacia mis amigos. Su credibilidad está en entredicho. Clara intentó protestar, pero la cortaron. Mark escondió la cara. Laia y Paul estaban congelados, sus máscaras rotas. Me senté, con el corazón latiendo fuerte pero satisfecho. Afuera, Barcelona seguía su ritmo, el bullicio de la calle, el eco del mar a lo lejos. Pero en esa sala, yo había ganado. No solo había salvado mi proyecto, había expuesto su traición ante los ojos de quienes importaban. Mientras el proyector se apagaba, sentí sus miradas sobre mí, pero no me giré. No había nada más que decir. La sala de reuniones quedó en un silencio gélido tras mi presentación. Los patrocinadores, con rostros duros, se levantaron uno a uno. El hombre a la cabeza, con un gesto seco, se dirigió a Clara. Mark, Laia y Paul no trabajamos con mentirosos, dijo. Están fuera. Sin otra palabra, salieron, dejándonos en un vacío que vibraba con las consecuencias. Clara fue la primera en romperse. No puedes hacer esto, gritó, su voz aguda resonando en la sala del Eixample. Pero los patrocinadores ya estaban en el pasillo, sus pasos alejándose como un veredicto final. Mark se cubrió la cara, murmurando algo inaudible. Laia, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia mí. Por favor, diles que fue un error, suplicó. Paul, siempre el más frío, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. No tenías que hacer esto, dijo, su voz baja pero cargada de veneno. Los miré desde mi silla, mi mirada fría e inamovible. No sentía lástima. Sus lágrimas, sus gritos, eran el eco de su propia traición. Habían intentado robarme todo, mi proyecto, mi sueño, mi confianza. Ahora, su credibilidad estaba en ruinas. En el mundo del arte catalán, donde la reputación lo es todo, sus nombres quedarían manchados para siempre. Clara dio un paso hacia mí, con las mejillas húmedas. Éramos amigos, sollozó. ¿Cómo pudiste? No respondí. Me levanté, recogí mi portátil y el USB y caminé hacia la puerta. Sus voces se alzaron, un coro de súplicas y reproches que se desvanecía mientras me alejaba. Por favor, espera, gritó Laia, pero no me giré. El eco de sus palabras se mezcló con el bullicio de Barcelona afuera, claxones, risas, el murmullo del mar a lo lejos. Subí al ascensor, y cuando las puertas se cerraron, el silencio fue un alivio. Apoyé la cabeza contra la pared, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No había satisfacción, solo una calma hueca. Ellos lo habían elegido. Yo solo había mostrado la verdad. Mientras el ascensor descendía, imaginé sus rostros, destrozados, buscando excusas que nadie creería. El puerto brillaba a través de las ventanas del vestíbulo, sus luces danzando sobre el agua negra. Barcelona seguía adelante, indiferente a nuestro drama. Salí a la calle, el aire fresco golpeándome la cara. Sus gritos eran ahora un recuerdo lejano, pero su traición seguía quemando. No había vuelta atrás.
Mientras caminaba por el Eixample, con el mar susurrando a lo lejos, supe que el proyecto era mío de nuevo. ¿Pero a qué costo? El atardecer teñía el cielo de Barcelona de un naranja suave, reflejándose en las aguas del puerto. Estaba en mi apartamento, sentado en el balcón con vistas al mar, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Notificaciones de WhatsApp, llamadas, mensajes de voz. Clara, Mark, Laia, Paul. Todos ellos, uno tras otro, como si ahora, después de todo, pudieran borrar lo que hicieron. Pero era demasiado tarde. El primero fue un mensaje de Clara: por favor, hablemos. No queríamos hacerte daño. Luego, un audio de Laia, su voz quebrada: no nos dejes fuera, somos un equipo. Mark envió un texto largo, lleno de excusas: fue un error, estábamos bajo presión. Paul, siempre directo, dejó un mensaje corto: no arruines todo por esto. Cada palabra era un intento desesperado de salvar lo que ellos mismos destruyeron. Mi pantalla brillaba con sus súplicas, pero yo solo sentía un vacío frío. Apoyé el teléfono en la mesa del balcón, el zumbido de las notificaciones mezclándose con el rumor del mar y los claxones lejanos de la Barceloneta. Pensé en sus rostros en la reunión, pálidos, atrapados en su propia mentira. Recordé las noches en que planeamos el proyecto, las risas, las promesas. Todo eso se había desvanecido en el momento en que decidieron traicionarme. Es un iluso, habían dicho. Ahora, sus lágrimas no significaban nada. Clara llamó otra vez. La pantalla mostró su nombre, y por un segundo, dudé. ¿Éramos amigos, o lo fuimos? Pero luego recordé los correos, el chat, sus planes para robarme el proyecto. Mi dedo se detuvo sobre el botón de bloquear. No había vuelta atrás. Presioné, y su número desapareció de mi vida. Uno por uno, bloqueé a Mark, a Laia, a Paul. Cada clic era un corte limpio, una puerta cerrada para siempre. Cuando terminé, me recosté en la silla, mirando el horizonte. Una brisa salada me rozó la cara, trayendo el aroma del mar. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No era alegría, sino la certeza de haber tomado el control. Ellos habían jugado sucio, pero yo había ganado. El proyecto era mío, y ellos ya no eran parte de él. El teléfono se quedó en silencio, la pantalla oscura. Barcelona seguía su ritmo abajo, risas en los bares, el eco de una guitarra en la calle. El mar susurraba, indiferente a mi victoria solitaria. Pensé en el futuro, en la oficina que pronto volvería a llenar de ideas, pero esta vez, sin ellos. Su traición me había herido, pero también me había liberado. Apuré el último sorbo de mi café, ya frío, y entré al apartamento. El sonido del mar se desvaneció tras la puerta. Mañana sería un nuevo día, y yo estaba listo para construir solo. Ellos podían suplicar todo lo que quisieran. Yo ya había colgado. Han pasado meses desde aquella reunión en el Eixample. La nueva oficina está en el corazón de Barcelona, más grande, con ventanales que enmarcan el Mediterráneo como un cuadro vivo. El aroma del café fresco llena el aire, pero ahora soy yo quien lo prepara, solo. El proyecto, mi proyecto, es un éxito. La plataforma conecta artistas catalanes con patrocinadores de todo el mundo, y los titulares en el periódico y la web hablan de una revolución cultural. Pero mientras miro el mar desde mi escritorio, no siento la alegría que esperaba. El camino hasta aquí fue duro. Tras exponer a Clara, Mark, Laia y Paul, me quedé solo. Contraté un nuevo equipo, desconocidos que no traen el peso de la amistad ni el riesgo de la traición. Trabajamos sin parar, noches rediseñando, días negociando, mañanas presentando. Los patrocinadores, impresionados por mi determinación, me dieron carta blanca. Cada logro era una victoria, pero también un recordatorio de lo que perdí. Las risas de antes, los post-its de colores, las pizzas frías en la vieja oficina, todo se quedó en el pasado. Me levanto y camino hacia la ventana. El sol se pone, tiñendo el horizonte de rosa y naranja. El sonido del mar llega suave, mezclado con el bullicio de la Barceloneta abajo, voces, claxones, el eco de una guitarra.
Pienso en ellos, en sus súplicas, en sus rostros pálidos cuando los patrocinadores los rechazaron. No he vuelto a verlos. Escuché que Clara se mudó a Madrid, que Mark dejó el diseño, que Laia y Paul intentan empezar algo nuevo, pero nadie confía en ellos. Su traición les costó todo. Apoyo la frente contra el cristal frío. ¿Hice lo correcto? Ellos me apuñalaron primero, planearon robarme el proyecto, me llamaron iluso. Mostré la verdad, nada más. Pero a veces, en la quietud de la noche, me pregunto si pude haberlos confrontado en privado, darles una chance. Éramos amigos, o eso creía. Exponerlos fue justicia, pero también los destruí. ¿Aita por exponerlos? La pregunta me persigue, como el murmullo del mar que nunca calla. Me giro hacia la oficina. Hay planos en las paredes, un tablero con nuevas ideas, el zumbido de un equipo que confía en mí. Este éxito es mío, ganado con sudor y cicatrices. No me arrepiento, pero tampoco celebro. La traición me enseñó a protegerme, a no confiar ciegamente. Mientras el sol se hunde en el horizonte, decido dejar ir la culpa. Ellos eligieron su camino, yo solo defendí el mío. Vuelvo al escritorio, abro mi portátil y sigo trabajando. El mar susurra afuera, y Barcelona brilla bajo la noche. El proyecto vive, y yo también. Eso, al final, es lo que importa.